Hola amigos, en este tutorial que vamos a hacer, vamos a explicaros cómo haríamos las verificaciones eléctricas de una bobina doble. Es un encendido estático, el vehículo es un Subaru y la particularidad que tiene esta bobina doble es que la tapa transistorizada de potencia está integrada en la propia bobina. Luego del calculador de motor le llegarán dos señales en forma de pulso de onda cuadrada que van a provocar que la bobina entre en conducción y que se extinga la conducción y la generación del arco eléctrico. Bueno, ¿por qué hemos decidido coger un encendido de este estilo? Bueno, pues que hasta ahora todos los tutoriales que estuvimos haciendo eran de monobobinas. Las monobobinas, digamos que es el encendido tipo que va a utilizarse en vehículos modernos, ya en los tutoriales anteriores hicimos la explicación de por qué. Pero bueno, como aún quedan vehículos con encendido estático, pues vamos a hacer uno con encendido de doble bobina. Pero bueno, que sepáis que puede haber dos tipos de encendidos de doble bobina. Bueno, voy a decir incluso tres tipos de encendido de doble bobina. Por una parte tenemos este, que es una doble bobina con etapa transistorizada integrada en la bobina. Pero también puede haber una doble bobina con etapa transistorizada de potencia externa a la monobobina. Y por último, Renault, en algunos sistemas de gestión de motor, utilizó dos bobinas en serie. Para dos cilindros, por ejemplo el 1 y el 4, que salta la chispa a la vez, utilizaba dos bobinas en serie, que las alimentaba a 12, por lo tanto cada una quedaba a 6 voltios, interrumpía con una etapa de potencia esas dos bobinas y se producían dos saltos de chispa. La ventaja que tenía ese sistema era que el sentido de la chispa en las dos bujías siempre era el mismo y facilitaba la formación del arco, saltando del electrodo central al electrodo de masa. Pero bueno, podría entrar algún vehículo de estos. No sé si a lo mejor en un futuro igual hacemos algún tutorial de alguno de esos, pero bueno, lo normal, que en encendidos de bobina doble, pues que os puede caer pues una bobina de este estilo, con etapa de potencia integrada o externa. Entonces, por eso, bueno, pues en este caso, el que vamos a hacer, la etapa de potencia va integrada dentro de la bobina. Voy a explicaros un poco el conexionado que hemos hecho y aquí sobre la marcha lo que podemos ver. Bueno, mirad, esto es una bobina, esto es la otra bobina, estas son las dos salidas de alto voltaje. Entonces, bueno, pues tenemos marcado perfectamente en los cables, fijaros, este es el 2, por ejemplo, este de aquí sería el 1, y si os fijáis aquí, bueno, no sé si lo veréis, pero bueno, aquí hay un pequeño diagrama con las salidas de la bobina donde nos indica a dónde va cada bobina, por si soltáramos los cables, pues para verlo. Estos serían las salidas, el secundario, el alto voltaje. Y luego, por aquí, por un lateral, la bobina la hemos desmontado de su sitio, porque la accesibilidad del cableado de control era muy difícil, o sea, va colocada en un sitio que estorbaba muchísimo el colector de admisión. Entonces, para hacer la verificación hemos decidido sacarla, porque va a resultar más cómodo para conexionar y para hacer medidas. Entonces, bueno, pues vemos, la bobina tiene 4 pins, que son estos de aquí, que los hemos conectado con un puente y unas bananas, como ya veis que hacemos en otros tutoriales, y lo que vamos a hacer es ir midiendo los potenciales eléctricos que hay en cada uno de los terminales. Es decir, vamos a tener positivo de alimentación de más 12 en uno de ellos, en otro vamos a tener masa y en otros dos vamos a tener el pulso de disparo que la unidad envía a la etapa de potencia para provocar la conducción. Bueno, vamos a empezar. La primera verificación eléctrica que vamos a hacer en el conexionado eléctrico de la bobina es localizar el positivo de alimentación de más 12, es decir, uno tiene que tener positivo de alimentación con tensión de red del vehículo. Entonces, ponemos llave de contacto y en el azul, en este que tengo conectado el canal A, que lo tenemos aquí, pues vemos que tenemos, bueno, puedo medir pues tenemos 12 y 16 voltios, que es tensión de red del vehículo. Luego ya tenemos localizado la alimentación. Lo siguiente que vamos a localizar es la masa, que tenemos que tenerlo a potencial cero. Y voy a coger el canal B. Cojo el canal B y bueno, ya sabéis, como siempre, el cable de la sonda se divide en dos al final, son como las puntas del polímetro. Este lo pongo a masa, todas las tensiones las voy a referenciar respecto a masa. Vale, arráncalo. Ahora, el canal B lo tengo conectado al negativo y bueno, lo que observamos es que aquí aparecen unos piquitos hacia arriba
Esos piquitos son caídas de tensión provocados por la conducción de corriente en la bobina. Y en positivo vemos unos piquitos hacia abajo, que son las caídas de tensión en positivo, provocados también por la corriente de la bobina. Es decir, pero bueno, tenemos tensión de alimentación aquí, y ahora masa, que lo tenemos aquí abajo, tenemos que tener potencial cero ahí. Y ahora vamos a capturar con otros dos canales las señales de mando que la unidad de control de motor envía para el disparo de las etapas transistorizadas. Pues cojo el canal, el C, cojo el C, esta masa, bien, ahí lo tengo. Para que la imagen se quede quieta, se quede inmóvil, voy a meter sincronización por este canal. Voy aquí a disparo, voy a poner el canal C. Bueno, pues lo que estamos viendo es el disparo que está mandando el calculador de motor para activar una de esas bobinas. Y si os fijáis, veis que las caídas de tensión en positivo y la caída de tensión en masa en negativo coinciden con el pulso de activación, porque este pulso de activación es el tiempo que la bobina está conduciendo corriente. Para ver el pulso de la otra bobina utilizo el otro canal. Voy a abrir el canal, ponerlo a medir. Bueno, y ahí tengo, en amarillo, los disparos de la otra bobina. Es decir, si os fijáis, alternativamente, en la unidad de control de motor va provocando el disparo de un grupo de bobina, de una bobina con dos salidas, y del otro. Y después vuelve a repetir otra vez. Cuando se produzca el arco en una de ellas, va a saltar en dos bujías a la vez, y cuando se produzca el otro, en las otras dos bujías. Y así irá alternándose continuamente. Si lo detengo, bueno, pues analizamos un poco lo que estamos viendo aquí. Que la tensión de mando es una onda cuadrada. ¿La veis? Es una onda cuadrada. El valor de pico de esta onda cuadrada, pues casi es tensión de red del vehículo, sobre 11 voltios. Y ambas igual, ambas a la vez. Es decir, si aquí nos faltara alguna de estas señales, un grupo de bobinas no funcionaría. Si nos faltara el positivo, no funcionaría ninguna. Y si nos faltara el negativo, no funcionaría ninguna. Como explicamos siempre que estamos verificando un componente de potencia, medimos corriente. Bueno, pues entonces vamos a utilizar, voy a prescindir de, por ejemplo, del terminal de masa de negativo, y en el canal B vamos a poner una pinza amperimétrica. Bueno, en esta captura tenemos ya la corriente que la estamos viendo con la pinza amperimétrica en el canal B. Estamos en la escala de 20 amperios. Primera diferencia que vemos aquí con respecto a otro tipo de encendidos más modernos es que, si os fijáis, esta es la señal de mando de la bobina. Bueno, pues por ejemplo, en el flanco ascendente de la señal de mando se inicia la conducción de la bobina. La bobina, ya os dije, ya os hemos explicado en otros tutoriales, que presenta una cierta inercia a la creación de la corriente, y desde este instante la corriente empieza a crecer, crece, y llega a este punto y veis que aquí se aplana. En el punto se alcanzó la saturación magnética de la bobina. Es decir, que el resto del tiempo que está conduciendo no acumula más energía magnética. Lo único que hace es calentar la bobina. En los encendidos más modernos, el tiempo de conducción se controla de tal manera que se procura que la bobina prácticamente no llegue a la saturación.
Entonces, en otros tutoriales que tenemos de monobobinas de vehículos más modernos que este, veréis que prácticamente esta zona plana que vemos aquí no la tiene ya. Y la corriente, bueno, es de unos 9 amperios y medio, 9,6 amperios. Las monobobinas pueden tener corrientes un poquito más bajas. Ya os dije que normalmente suelen estar todas por debajo, casi toda, cualquier bobina por debajo de los 11 amperios, siempre por debajo de esos valores. Aquí vemos el disparo de mando de un grupo de bobinas y aquí vemos el disparo de mando del otro grupo de bobinas. Es decir, que cada vez que se produce a un grupo de bobinas el disparo, como la corriente la estamos midiendo en la alimentación positivo, toda la corriente, bien vaya para una bobina o bien vaya para la otra, toda la corriente ha de pasar por el mismo cable. Por eso, en el mismo punto de medición con una única pinza, pues podemos ver la corriente en una bobina y la corriente en la otra bobina. La forma de saber en qué bobina es, pues es sencillamente porque estamos capturando las dos señales de mando onda cuadrada. Entonces, en el momento que se inicia el flanco ascendente, se inicia la conducción. Y aquí vemos perfectamente que es una bobina y aquí vemos que es la otra bobina. Bien, bueno, pues ahora estamos haciendo una captura de la alta tensión de secundario. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues estamos utilizando una pinza kilovoltimétrica, que bueno, ya os hemos hablado ya en otro tutorial de cómo lo hacía. Y la hemos colocado en el 1. Bueno, pues ahora está midiendo el voltaje del cilindro 1, solo el del cilindro 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que el cilindro 1 corresponde al mando de bobina que estamos capturando en la línea marrón. La línea marrón es, o amarilla, que es la D. Es decir, el mando de bobina que tenemos en el canal D es el que asiste, por ejemplo, al 1. Y ahora estamos midiendo la alta tensión de todas las chispas que se producen en el 1. Hemos utilizado la función de Tiger. Entonces, al utilizar la función de Tiger para disparo, hemos seleccionado una parte de la tensión de la aguja de ionización un poco elevada para sincronizar por el flanco ascendente más elevado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en este punto, que es en el momento en que se genera el flanco ascendente de conducción y empieza a pasar corriente, voy a pararlo para que poder marcarlo, para que lo veáis bien. En la tensión de ionización se me genera un voltaje invertido hacia abajo, ¿lo veis? Ese es, fijaros, el momento en que empieza a pasar corriente, a su vez empieza a inducirse una tensión en el secundario, una tensión en sentido inverso, de muy poco valor. Es una tensión que si la medimos, estoy en la escala de 50 kilovoltios, no llega a 1000 voltios y coincide justamente con el inicio de conducción. Podemos ver que cuando termina el tiempo de conducción, bueno, ya de mano os voy a enseñar aquí que, mirad, si os fijáis, en todo el intervalo de tiempo que transcurrió desde el momento que empieza a conducir hasta este punto, el voltaje que se indució fue variando. Y eso es debido a que durante todo ese intervalo de tiempo la corriente, la bobina, fue variando, fue aumentando. A partir de este punto la corriente se estabiliza y vemos que aquí ya no hay, el valor mínimo ya no aumenta más, la tensión. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando la corriente no varía con el tiempo, el campo magnético no varía con el tiempo, y al no variar con el tiempo no induce tensión. Entonces, por eso vemos la jorobita esta del cambio de tensión. Fijar, ahí pasamos a una tensión inducida prácticamente de 0 voltios, muy poco. ¿Por qué? Porque en ese punto vemos que se achata completamente la curva de corriente, quiere decir que la corriente ya no varía con el tiempo. Al no variar con el tiempo no induce tensión en el secundario. Sin embargo, el tiempo que está variando la corriente en el primario sí está induciendo, claro, el campo magnético va creciendo, va variando, sí induce tensión. Y a partir de aquí, hasta que llegamos a este punto, que es donde aparece el flanco descendente de la señal de mando, en ese momento, con el flanco descendente, la tapa de potencia deja de conducir. Y vemos que efectivamente la corriente cae bruscamente a cero. Y en ese mismo instante es cuando se produce la tensión de ionización, cuando aparece ese piquito hacia arriba. Ese piquito que alcanza, voy a apartar aquí para que lo veáis,
alcanza un valor alto, ¿veis? 16 kilovoltios, un valor bastante alto. Estos encendidos, en lo que se produce doble salto en dos sitios, suelen trabajar con tensiones más altas que una monobobina. Bueno, porque estamos forzando a saltar el arco eléctrico en dos sitios a su vez. Este momento en que la tensión es máximo, este cilindro está en compresión. O sea que ahora el cilindro 1 en este momento, en este instante, estaría formando un arco para encender mezcla. Entonces, como hay presión de compresión, hay gas comprimido, al arco eléctrico le cuesta más formarse. Al costarle más formarse, la aguja de iniciación es mayor. Y la chispa, la duración de chispa, sería desde ahí aproximadamente, ese sería el tiempo que dura la chispa, alrededor de 1,5 milisegundos, que son tiempos normales de duración de arco. Fijaros, aquí estamos viendo que se está produciendo otra señal, otra imagen muy parecida a esta de aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que la aguja esa de ionización es mucho más pequeña, ¿lo veis? O sea, la aguja de ionización ahí es del orden de unos 5 kilovoltios, no los 16 kilovoltios que teníamos nosotros. ¿Y por qué? Y es en el mismo cilindro. ¿Por qué en este momento la tensión de ionización es mayor y en este momento es menor? Pues la explicación es que aquí sí salta arco eléctrico, pero el cilindro, el pistón, la fase de trabajo de ese cilindro en este momento no está en compresión, está al final de escape. Está al final de escape, como está al final de escape, no hay gas comprimido, no cuesta ionizar tanto el gas como cuando está comprimido. Por eso en este punto la aguja de ionización es menor. Bueno, nada, aquí tengo la señal, tenemos la señal un poco más ampliada para que veamos algún detalle más. Bueno, vemos que se genera un pequeño transitorio en el momento de conexión, eso son ondas de radio, disipan algo de energía, ahí se atenúa. Cuando deja de crecer la corriente se genera otro pequeño transitorio, también genera ondas de radio, se forma la tensión de ionización y vemos que al final se produce en la extinción del arco. Cuando se extingue el arco es que ya no queda energía suficiente en la bobina como para seguir manteniendo el arco eléctrico, pero aún queda algo de energía. Bueno, pues sencillamente en ese momento la energía se disipa, lo vemos aquí en estas oscilaciones, que normalmente la gente la llama activación de la bobina. Realmente lo que ocurre es que la energía residual que queda en forma de magnetismo en el núcleo de la bobina se disipa en un circuito oscilante, en forma de calor y de alguna pequeña onda de radio. De forma que aquí lo que no debemos de ver es que esto sea muy grande. Es decir, si tuviéramos algún problema, pues podría ocurrir, por ejemplo, que le costara muchísimo formar el arco, el tiempo de duración de chispa sería menor, el piquito al final sería mayor y las oscilaciones en la amortiguación serían un poco mayores. Este tipo de bobina ya no lleva diodo de extinción para inversión de chispa y entonces, pues bueno, pues la pendiente al acabar la formación del arco ya es mucho más brusca, baja abajo y no hay una pendiente tan desvaída. Aunque si lo... Ahora, voy a comentaros un detalle que en un encendido moderno no lo vais a ver, pero con un encendido con un diseño antiguo, aunque bueno, el vehículo no es muy viejo, pero en un encendido que el diseño es bastante anticuado del encendido, pues sí que vais a ver. El ángulo de conducción de esta etapa de potencia, el ángulo de conducción que da varía muy poco, es más o menos constante. El problema de que el ángulo de conducción sea constante es que cuanto más rápido gira el motor, ese ángulo lo recorre en menos tiempo. Entonces llega un momento en que no le da tiempo a cargar suficiente a la bobina y voy perdiendo potencia de chispa. Mirad, hemos mantenido el vehículo acelerado, aquí veíamos, ahí estábamos a un régimen de rotación bajo y en este punto que tenemos aquí se alcanzaba la saturación de la bobina, de aquí a aquí ya no, la corriente no crecía más, que solo veíamos, como os expliqué en la imagen que veíamos de secundario, era esto que veíamos aquí. Teníamos un tiempo de conducción de bobina desde ahí hasta aquí, teníamos un tiempo de conducción de bobina casi 7 milisegundos, 6,8 milisegundos, que era grande. Claro, la bobina satura
tarda en saturar, pues aproximadamente tarda en saturar 5 milisegundos. Claro, ¿qué ocurre? Que a medida que van aumentando las vueltas, ese ángulo lo recorre menos tiempo. Y lo que va ocurriendo es que cada vez el tiempo de conducción, como el ángulo lo recorre primero, el tiempo de conducción es menor. Ahí son 6,2. Y veis que este trocito se hizo más pequeño. Claro, al hacerse más pequeño este trocito, también se hizo aquí más pequeño en el secundario, la tensión en la que ya no varía más, porque ya llegó a la saturación. Si sigo en las capturas, veis que aquí, antes lo tenía aquí, aún es más pequeño el tiempo, aquí es más pequeño, 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 ahí es más pequeño, ahí es prácticamente justo el tiempo que tarda en saturar. Desde ahí hasta ahí están esos 5 milisegundos, que es el tiempo de saturación de bobina, que eso depende de las características constructivas de la bobina, no es una cuestión electrónica el tiempo ese. A partir de ahí, si sigo disminuyendo el tiempo, empezaría a disminuir también la corriente de primario, y entonces voy disminuyendo la potencia de la chispa. A su vez, claro, el motor gira más rápido, la turbulencia es mayor, le cuesta muchísimo más en formar el arco eléctrico, porque el arco se inicia y se reinicia. Por culpa de la corriente de gas, sopla los iones que hay entre los electrodos de la bujía, lo extingue, tiene que volver a ionizar. Por eso vemos esta forma que estamos viendo aquí. Si sigo hacia adelante, aumentó más la velocidad de rotación, y ahora, si os fijáis, la intensidad de corriente ya empieza a descender. Y miro aquí, pues ahora la tengo a 9 amperios aproximadamente. Ahí aún descendió un poquito más. Bueno, ya no tengo más capturas. En el momento que el tiempo de conducción es inferior al tiempo de saturación magnética de la bobina, la corriente empieza a decrecer y voy perdiendo potencia de chispa. Los encendidos modernos, el tiempo de conducción se ajusta a las condiciones de funcionamiento del vehículo, de forma que intenta mantener siempre la bobina a tope de saturación. No es el caso de este vehículo, que la electrónica de control del encendido pues es con un diseño pues, bastante anticuado. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos